Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que generó controversia en el 2022, que incluso provocó enfrentamientos entre el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y el designado presidencial Salvador Nasralla. ¿Recuerdan cuando vino una propuesta de legalizar el cultivo de cannabis en nuestro país? Ya con las experiencias que se han vivido en muchas naciones donde su producción está legal. ¿Qué ha ocurrido con el paso de los meses? ¿Estamos listos en nuestro país para entrar en este 2023 en este tipo de discusiones? Está con nosotros hoy un especialista y vamos a estar en dos segmentos para conocer más a profundidad sobre el cultivo de cáñamo en nuestro país y establecer diferencias. Ángel Suazo, buenas noches. Es el presidente de la Asociación Nacional Hondureña de Cáñamo. De cáñamo, exacto. Bueno, ¿cómo se ha avanzado? ¿Estamos listos para dar el gran paso en el 2023? ¿Qué comunicación se ha tenido para su legalización en Honduras? Ángel, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rosendo. Un placer estar con usted en este programa de alta audiencia. Nosotros realmente llevamos 4 años trabajando en este tema del cáñamo, un tema que requiere mucho conocimiento, es muy complejo, y decidimos presentarle el proyecto, por así decirlo, al gobierno de turno. Al día siguiente, después de que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, fuimos a la Secretaría de Agricultura, nos reunimos con el viceministro Roy Lazo, luego tuvimos reuniones con la ministra Laura Suazo, el viceministro Ángel Acosta, y generamos un planteamiento de ruta, cómo podemos nosotros introducir la semilla y hacer las evaluaciones agronómicas para ubicar la mejor genética al país y también un reporte toxicológico que indique que la planta no es droga. Y esto es lo que ha generado la polémica partiendo de lo que se desprende del consumo de lo que popularmente conocemos como marihuana. ¿Qué diferencias hay? Bueno, sí, lamentablemente esto es como que usted tuviera un primo y su primo fuera un delincuente, un malhechor de la sociedad y usted un ciudadano recto. Pertenecen a la misma familia, pero son diferentes en actitudes. Es lo mismo con el cáñamo. Yo siempre lo comparo con los cítricos. Está el limón, está la toronja, incluso el mundo de los animales, el mundo de los felinos, está el león, y el gato. Así es. Taxonómicamente, botánicamente, está cannabis sativa, cannabis ruderalis y cannabis indica. Pero solo nos vamos a centrar en cannabis sativa, que de ahí están las subespecies del cáñamo, popularmente llamado porque todavía es cannabis industrial, y la marihuana. ¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? La diferencia está en su composición química THC, tetrahidrocannabinol, que la marihuana lo tiene de 10% en adelante, pero el cáñamo lo tiene hasta el 1%. Ahora bien, el cáñamo solo pudiera ser no psicoactivo cuando su producción es grano y fibra. Lamentablemente, la comunidad cáñamo en el mundo ha categorizado el famoso CBD como cáñamo, pero no lo es. Porque el CBD es marihuana prematura. O sea que se cosecha a un punto en donde todavía la planta no alcanzó los alcaloides necesarios para fumar la planta. ¿Ustedes qué es lo que pretenden traer a Honduras? Porque debemos decir que para su legalización, para su cultivo, habrá que pasar una iniciativa a nivel del Congreso Nacional y que todas las partes tengan la voluntad de generar un cultivo que, si se llegase a dar, ¿cuáles son las capacidades de Honduras? ¿Qué han logrado establecer a nivel del territorio nacional? Bueno, realmente todo esto es un tema de estudio agronómico y científico. El país tiene 4 microclimas. Lo que nosotros pretendemos como asociación es trabajar en conjunto con el gobierno, específicamente la Secretaría de Agricultura y su dirección DICTA, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria,
para hacer un programa de pruebas pilotos, ensayos agronómicos, en donde vamos a poder ubicar las mejores genéticas de cáñamo en los 4 microclimas del país: Corredor Seco, el Valle de Sula, Costa Atlántica, incluso en la Mosquitia. Esto es una maleza, crece en cualquier parte, pero si hacemos un programa de selección genética, vamos a poder tener buenas producciones en los microclimas donde se va a producir. ¿Y cómo sería el proceso? Porque aquí, vuelvo al principio, es el tema de riesgos, porque cuando me dice que crece como maleza, aquí decimos, y usted como experto lo conoce, es pega-pega. Sí. Y es lo que se pretende evitar. Y las experiencias de controles en Honduras históricamente no han sido buenas. Es precisamente, Rosendo, porque nosotros abogamos solo por el cáñamo industrial. Voy a explicar por qué. Porque también la diferencia no solamente es en su componente químico de THC, sino que también es morfológico, en su apariencia física. El cáñamo tiene más parecido con el zacate de corte que con la matita famosa que conocemos, que es la marihuana. Ahora bien, el cáñamo no se puede sembrar al lado de la marihuana porque la molesta, y también la marihuana molesta al cáñamo por un tema que se llama polinización de viento. Porque una pregunta muy interesante que me han hecho a mí es, bueno, ¿y qué pasa si alguien, un narcotraficante, ya sea en Iriona, Colón, viene y siembra una de marihuana y las otras son de... No, es que son diferentes y no lo va... Un narcotraficante inteligente no pudiera sembrar una de marihuana en una de cáñamo porque no tendría producción. Entonces, riesgo no hay ninguno. No se pueden combinar ambas plantas, está claro. Está claro, absolutamente no. Se odian si están cerca porque, como le dije, se arruinan entre ¿Y ambos. qué pasó con ese acercamiento con el gobierno? Porque al final se satanizó, se dijo que eso era imposible, incluso hubo comentarios que quien la proponía es que quizás se le estaba fumando ya. Sí, bueno, yo respeto mucho al designado presidencial, es el mejor periodista deportivo que existe en el ¿Ustedes país. hablaron, Ángel, con Salvador Narrala Sí. para plantear el proyecto? Yo hablé con él para explicarle el proyecto. Yo hablé con él para explicarle el proyecto y que lo pudiera él vender muy específicamente y correctamente en los medios de comunicaciones. Siente que cerró, que más bien lo satanizaron y aquí pensaron en función de drogar a la sociedad. Yo creo que es que cuando se habla de cannabis medicinal, que eso es lo que él propuso el cannabis medicinal. Que no es el cáñamo. Que no es el cáñamo, porque el cannabis medicinal es la misma planta de la marihuana, pero para usos medicinales, pero es la misma planta. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Cómo vamos a traer nosotros un cultivo en donde no se lo vamos a dar a un productor, un cultivo psicoactivo? ¿Cómo le vamos a dar una planta a un productor pequeño que es psicoactiva? Porque la idea aquí es que el productor pequeño siembre. El cannabis medicinal es para que venga una empresa transnacional, farmacéutica específicamente, tenga una sociedad con una empresa local y empiecen a producir, pero el que la produce, la comercializa, la exporta y la vende. Es decir, el cannabis como se planteó por parte de Salvador Narrala no es para consumo en Honduras, está claro. No. Es para cultivarlo y despacharlo con todas las medidas de bioseguridad y supervisión del caso. Es que exportar cannabis, incluso en los países donde ya hay legislación, es un tema exageradamente difícil, muy difícil, muy difícil. De hecho, le voy a contar una experiencia. ¿Ustedes no lo recomendarían en las circunstancias actuales del país? Por los momentos no. Y por el desorden en que se ha vivido, que Correcto. ni siquiera se meta en esa área. Así tal cual, Rosendo. Nosotros no promovemos el cannabis medicinal porque es la misma planta de la marihuana. Pero les quisieron echar, como decimos, muerto a ustedes. Claro, claro. Y nosotros entendemos porque al final del día son primas, ¿verdad? Las plantas son primas, pero el cannabis medicinal no es inclusivo. Solamente sembrar 1 hectárea de cannabis medicinal, el costo de producción es de $150,000. No existe productor pequeño y mediano que pueda participar en eso. ¿Y con el cáñamo cuáles son los costos? Bajísimos. Eso es como sembrar maíz y sorgo. Es que el cáñamo tiene más parecido con el maíz y el sorgo que con la marihuana. Nosotros desarrollamos un informe ejecutivo y lo hemos presentado al Congreso y a la Secretaría de Agricultura, en donde están los costos, que son muy similares a los costos que son sembrar granos básicos. ¿Qué promedios en las circunstancias actuales?
Podemos hablar de entre $1,000 a $1,500 por hectárea. Y si se tiene un cultivo adecuado y los climas y las temporadas de cosecha son óptimas, ¿cuánto se sacaría de ganancia? Esto es un cultivo anual, crece en 4 meses. Las ganancias va a depender del objetivo productivo, porque son 2 productos, lo que usted va a cosechar, grano y la fibra. Y de esos 2 productos se desprenden 25,000 subproductos. Entonces, todo depende de su objetivo productivo. Pero por concepto de exportación para Estados Unidos, que está haciendo muchas casas de cáñamo, casas ecológicas de cáñamo, están pagando la libra de cañamisa a 70 centavos de dólar. ¿Cuánto le produce a usted una hectárea de cañamisa? Son 15,000 libras, lo mínimo. Usted multiplica 15,000 por 70 centavos, usted tiene una rentabilidad de $10,500. Ingreso bruto, no neto. Pero pongámosle que queden $6,000. Usted podría tener $6,000 como productor en 4 meses. ¿Y qué se requiere para la producción de una hectárea? ¿Qué promedios genera, por ejemplo, de empleo? Porque esto fue uno de los puntos que se plantearon en su momento, que se permitiese o se legalizara el cultivo de cannabis, sí, y que esto iba a generar empleos a grandes cantidades y plata para el país. Hay que ser muy honestos y cuidadosos a la hora de dar datos de generación de empleo. Ya le digo yo, Rosendo, que eso de generar 160,000 empleos al año, eso no es cierto. Eso no o sea, ahí estaban equivocados con las apreciaciones. Es mentira. Porque es que el cannabis medicinal, al que se está haciendo referencia, que puede generar los 160,000 empleos, la mano de obra es como de 17 empleos por hectárea. Entonces se pretende que se van a sembrar como 160,000. Entonces aquí sería ya olvidarse de sembrar maíz, de sembrar frijoles y dedicarse... Mira, no existe ningún país en el mundo que tenga más de 1,000 hectáreas de cannabis medicinal dentro de su país. No existe. No existe. El que más tiene por ahí es Canadá, que lo ha venido trabajando hace 15 años y por ahí tiene unas 100 hectáreas o 200. Muy bien, está con nosotros Ángel Suazo, es el presidente de la Asociación Hondureña de Cáñamo. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Por eso el cáñamo es uno de los mejores cultivos para entrar en rotación de cultivos. Se siembra cáñamo, cosecha, luego usted puede sembrar maíz y frijol, y como le limpió el suelo, ya su producción de frijol o maíz va a ser en un 15% o más. Seguimos al banquillo. Hoy está con nosotros Ángel Suazo, es presidente de la Asociación Hondureña de Cáñamo. Bueno, aquí tenemos sus productos. Esta es una especie de varilla. Es una varilla de cáñamo. Este es para la industria de la construcción. Y reemplazando el hierro, sustituyéndolo. ¿Y los costos? Por ejemplo, una varilla. Los costos hoy en día de estos productos son altos, porque todavía no hay suficiente producción local, producción masiva, que pueda abaratar esos costos. Hoy por hoy, una varilla de hierro, esto es de una empresa de Estados Unidos, y esto lo compra empresas o personas que tengan la conciencia ambiental. O sea, porque todos los productos de cáñamo, el cáñamo desde que se siembra, incluso hasta sus productos, ellos capturan CO2 y capturan emisiones de carbono, y es un proceso ambiental. Ahora, aquí tenemos más subproductos. Este es biochar. Biochar de cáñamo, biofertilizantes. Es para producción agrícola, granos básicos. Sí. Ahora, para obtener estos subproductos, ¿cuánto tiempo debe pasar desde el momento de la siembra? 4 meses. Ahora, si usted tiene que tener la maquinaria, que es una decorticadora, la que le procesa el grano y la fibra. Y si a una escala mayor, pues podríamos extenderlo a 5 o 6 meses ya, lo que es el producto de materia prima que se cosecha para procesarlo. ¿Una planta cuánta vida útil tiene produciendo? ¿Es de una sola cosecha o se va sacando dependiendo lo que deseo para la industrialización? Bueno, es una planta anual. Aquí, por el clima que tenemos, podemos hasta producir 3 veces al año.
Dependiendo, por eso le digo, dependiendo del objetivo productivo, es que se va a saber cuánto se va a tardar en el proceso post cosecha, en el proceso industrial. Si es una varía que va a ser, si es madera, si es biochar, todo depende del proceso post cosecha. Ahora, la semilla, si le dan el visto bueno, ¿de dónde la van a traer? ¿Se puede en el futuro incluso hasta tener aquí en nuestro país? Sí, claro, el objetivo nuestro es que el Estado controle el germoplasma, controle el banco de semillas y establecer un programa a módulo de licencias, que se pueda dar licencia al productor para tener una economía formal, que se pueda tributar, que esto genere empleos, pero que también le genere ganancias al Estado por concepto de impuestos. ¿Sí? Ustedes ya, bueno, ya me decía de sitios que han identificado dónde se podría producir, Sí. pero hay algunos lugares óptimos que ya los revisaron y sería la gran propuesta. Sí, mire, se me olvidó de responderle. La semilla la traemos de Estados Unidos, pero en sí el mejor banco genético de semillas de cáñamo está en la China. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con la Secretaría de Agricultura? Específicamente con DICTA y también con la colaboración externa de las universidades, tanto la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas y la Autónoma, específicamente con la Facultad de Ingeniería. Es ubicar los centros experimentales en todos los microclimas para hacer evaluaciones agronómicas. A este punto ya habremos traído la semilla. Ya habremos traído la semilla, hacer las evaluaciones agronómicas que, por así decirlo, que en el corredor seco, en el sur, es tal genética. Ok, se hace la evaluación, se trae como 10 semillas y la que mejor pega, ¡pum! Esa es la que se va a trabajar. ¿Y qué del tema del ambiente, que hoy es uno de los aspectos que mayor regulación tiene a nivel mundial y que se anda protegiendo con este tipo de cultivos? Bueno, el cáñamo es de las pocas industrias que yo conozco que tiene un balance positivo entre lo que es generar muchos ingresos económicos y también conservar el medio ambiente. ¿Por qué? El cáñamo, desde que se empieza a sembrar, ya está succionando CO2, captura CO2. De hecho, captura como 25 toneladas por hectárea en un proceso de 4 meses, ¿cierto? Y también ayuda a mejorar el suelo por el proceso de fitorremediación. Por eso el cáñamo es uno de los mejores cultivos para entrar en rotación de cultivos. Se siembra cáñamo, cosecha, luego usted puede sembrar maíz y frijol, y como le limpió el suelo, ya su producción de frijol o maíz va a ser en un 15% o más. Pero cuando se toma la decisión de sembrar cáñamo o la planta de cáñamo, solo eso puede haber ahí. O puede combinar cultivos. Sí, claro. Por ejemplo, en Colombia ya están trabajando con el cultivo de asocio del cáñamo con la palma africana. Se dice que la palma africana produce erosión de suelo. Bueno, entonces si se siembra como cultivo de asocio, es que le llamamos, el cáñamo puede remediar lo que está causando una planta que puede generar un impacto ambiental negativo, como puede ser la palma africana. En Estados Unidos los cítricos, que hay mucha producción de naranja, ya también están haciendo el cultivo de asocio con el cáñamo para mejorar y restaurar los suelos. Hoy en día, ¿quién es el más grande productor a nivel de los países de Occidente? El mayor productor en Europa es Francia. El mayor productor en América Latina es Paraguay. Es Paraguay. Y de hecho quiero recalcar que en América Latina, de los 19 países o 20 que hay, creo, hay 12 países que ya tienen legislación de cáñamo. ¿Y aquí qué pasó? Me dice que tuvieron el contacto con el gobierno, pero creo que se satanizó el tema. ¿O qué advirtieron ustedes? Porque ahora lo retoman. Sí. Mire, yo entiendo a todo funcionario de gobierno, a toda persona de la opinión pública que crea que esto puede ser marihuana, que puede ser droga, y porque yo al principio así pensaba. Yo al principio así pensaba, ¿cómo es posible que una planta del cannabis sativa no sea psicoactiva? Y por eso es que le digo que hemos entrado en un proceso de 4 años para estudiar muy bien y garantizar de que esto no es psicoactivo. Entonces, yo no pienso que sea satanizado, simple y sencillamente pienso de que todavía no se ha socializado a nivel general en el país. ¿Y qué trabajo han realizado para intentar
que el proyecto sigue en pie? Bueno, aquí los mayores socios, las mayores alianzas están con las universidades, específicamente la Universidad Nacional de Agricultura, en donde tuvimos un simposio. Llegaron algunos diputados y llegaron algunos funcionarios de gobierno de la Secretaría de Agricultura. También tenemos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma, específicamente con la Facultad de Ingeniería, para entender el proceso post cosecha y ver las pruebas de resistencia, si la madera de cáñamo es tan resistente como la madera tradicional o menos, todo ese tipo de alianzas las tenemos. Y el Consejo Nacional de Educación Superior también se quiere pronunciar al respecto para avalar el proyecto. ¿Y qué reacción en principio ha tenido la academia de ello? La academia esto lo entendió en 5 minutos, que es lo que nos cuesta a nosotros explicar esto. En 5 minutos lo entendieron. Y entonces la traba puntual, ¿dónde está? Yo creo que el político, los políticos, ellos tienen que ser muy serios con sus electores. A mí me parece que ningún político va a querer que en la percepción pública se diga de que quieren traer droga o marihuana al país. Entonces, a nosotros, ¿qué nos han dicho en el Congreso puntualmente? Nos han dicho, esto es bueno, pero socialicémoslo más para que lo entienda la gente, para que lo entienda la gente. Y así, me imagino que ellos lo que no quieren es que los medios de comunicación se les tergiverse cuando ellos digan, apoyamos el proyecto públicamente. En buen español es que no saben. Se les ha explicado. Lo que ellos quieren es que la población sepa exactamente lo que es el cáñamo. Y hasta con estas variedades que pretenden traer al país, ¿hasta cuántos productos garantizados a nivel del mercado local pueden fabricar? Esto es que 25,000. Se lo digo ya puntualmente. Todo lo que de lo que requiere un país como el nuestro, porque se puede vender en Honduras, no es como sí, el cannabis que solo es para afuera. Es que tenemos dos opciones. Podemos exportar la materia prima o podemos comercializar el producto acá. O sea, industrializar aquí. El objetivo es industrializar, porque si nos quedamos exportando materias primas, siempre la economía va a ser, no va a poder competir a nivel internacional. Si queremos exportar, entonces exportemos los productos de valor agregado. Entonces, la madera, en vez de exportar fibra para madera, que la están requiriendo bastante, en vez de exportar la fibra para madera o la fibra para el cañacreto, entonces mejor exportemos ya sea el bloque o un producto ya terminado de madera, ¿verdad? Está con nosotros al banquillo Ángel Suazo, presidente de la Asociación Nacional Hondureña de Cáñamo. Una pausa, ya venimos con más. Realmente lo lindo del cáñamo es que suprime las hierbas, por eso no quiere herbicidas. El cáñamo no quiere herbicidas y el consumo de los fertilizantes es en un 70% menos a lo que se pudiera utilizar en maíz y frijol o sorgo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Ángel Suazo de la Asociación Hondureña de Cáñamo. Van a construir casas experimentales en Honduras porque producto acabado sí se puede traer al país, o habrá que pagar impuestos entonces. ¿O cómo es el proceso? Bueno, mientras no tengamos legislación que nos permita tener producción local suficiente, vamos a tener que importar la materia prima, que es la cañamisa, y eso va a ser muy caro. Entonces no vamos a poder satisfacer esa deficiencia de 1.200.000 viviendas que hay en el país. Que nosotros ese tema de la construcción de cáñamo lo queremos conectar con las casas ecológicas. Tuvimos una reunión muy productiva con la ministra Marisela Figueroa de la Red Solidaria, en donde queremos acompañar al cáñamo con construcciones ecológicas, habitacionales, de casas. Pero mientras no haya producción local, la importación de la materia prima sería muy caro y no sería viable. O sea, de momento, salvo experimentos, se harán casas. Sí, vamos a hacer una casa en Concordia Olancho, una pequeña casa que va a ser más como un bungalow,
y tenemos la tecnología de Estados Unidos para saber cuánto CO2 va a capturar la casa por su proceso de sedimentación. Y al mismo tiempo tenemos los sensores que nos van a decir a nosotros cuánto es el costo, la reducción de la electricidad en una casa de cáñamo por las propiedades térmicas que tiene. O sea, en una casa de cáñamo se va a consumir menos kilowatts. Y ¿tienen investigaciones ustedes si anteriormente en algunas zonas del país se han construido casas de cáñamo o no? No, no, definitivamente no. Incluso las construcciones de islas de la bahía de Roatán, en los bungalows que tienen similitud a la madera que hemos observado de cáñamo, que ya la vamos a presentar, no es cáñamo. No. Hemos trabajado muy bien para ubicar si eso ha pasado aquí y de hecho los países que más han aprovechado las construcciones de cáñamo son en el Medio Oriente, específicamente en Israel. Aquí tenemos, esta es madera de cáñamo ya. Ese es plywood. Plywood. Sí, y este sí es madera. Esta es madera. Es una especie de machimbre, esto así lo conocemos. Contrachapado. Para enchapado. Sí, es correcto. Y hay para piso también. También. ¿Cuánto lleva este proceso? ¿Y las garantías de la construcción las tienen certificadas? En Estados Unidos y en los países que tienen la legislación. Aquí tendríamos que partir de una legislación para tener todo tipo de regulaciones y certificaciones. Ahora bien, puntualmente, una hectárea de bosque de pino se regenera en 20 o 25 años. Una hectárea de cáñamo es cada 4 meses. Y le está produciendo mayor volumen que una hectárea de bosque de pino para producción de madera. A un costo ambiental, 0. O sea, si nosotros logramos gradualmente reducir la tala de bosque con cáñamo, ahí tenemos, ese sería un punto de inflexión increíble en la historia del país. ¿Cómo siembran las plantas, o por lo menos los proyectos para el país? ¿Los tienen diseñados para en proyectos de invernadero o tapados, para que lo entiendan así? ¿O es una siembra abierta, con crecimiento normal? No, abierta, sí, con crecimiento normal. El que es de tapado con invernadero es el CBD o el cannabis medicinal, pero el cáñamo industrial no. Y lo pudiéramos sembrar en laderas, en cerros. Obviamente que si nosotros sembramos, por ejemplo, una genética de fibra de cáñamo para producir madera, lo podemos sembrar en los cerros y en las laderas. Pero ahí ya no vamos a poder tener la maquinaria que lo va a cosechar, sino que tendríamos que tener una mano de obra intensiva que lo pudiera cortar. Pero estaríamos generando empleo, por lo menos. Es decir, lo ideal es sembrarlo en valles o en lugares relativamente no accidentados. Sí, lo más conveniente siempre es en valle, en lo plano, para tener un proceso de cosecha óptimo, también que esté como la fábrica ahí cerca, que llegue la materia prima ya cosechada para darle el procesamiento industrial. Todo eso es importante, pero por la característica de que la planta es una maleza, también lo podemos sembrar en cerros, en montañas. Lo que pasa es que ahí ya sería diferente, tendríamos que cosechar a mano, pero si lo hacemos por volumen, y lo que yo digo siempre, si podemos sustituir el bosque de pino con el cáñamo a un costo ambiental 0, es viable. Ahí sí yo lo miro bien. El proceso de la autorización es para que lo siembre el que desee. Sí. Ya ustedes no entrarían en ningún tipo de control. No. Realmente nosotros abogamos para que la gente se pueda asociar. Me imagino que después van a haber otras asociaciones de cáñamo por región o como sea. Pero el objetivo es traer la semilla, ver su comportamiento, seleccionar la mejor genética y empezar a producir. ¿Y qué de la atención a la planta? Porque obvio se ocupa estar en un seguimiento al momento en que se depositó a la tierra, fertilizando, claro, que no hayan malezas que la destruyan. Bueno, realmente lo lindo del cáñamo es que suprime las hierbas, por eso no quiere herbicidas. El cáñamo no quiere herbicidas y el consumo de los fertilizantes es en un 70% menos a lo que se pudiera utilizar en maíz y frijol o sorgo. En
el proceso de siembra se requiere agua, ¿en qué cantidades para el crecimiento? Eso porque aquí el comportamiento climático para el país, ya sabemos qué nos lleva en términos agrícolas. ¿O habrá que pensar también en proyectos de irrigación para tener una planta desarrollada? Sí. El cáñamo en otros países, que los estudios que yo doy son en otros países, han querido sustituir, o lo han hecho, la producción de algodón con cáñamo para fibra textil, porque requiere menos químicos y un 50% menos de agua. Entonces, son de los beneficios del cáñamo, que requiere menos agua y requiere menos químicos. En Centroamérica, ¿qué hizo El Salvador para darle luz verde al proyecto? En realidad fue un tema bastante, no llamó mucho la atención, no fue mediático. No sé si es porque en El Salvador no hay una agroindustria muy fuerte, pero los procesos fueron bastante simples. La persona que lideró ese movimiento fue uno de los conferencistas que invitamos al simposio en Catacama. Su nombre es Ricardo Hernández, que él es el presidente de la Asociación Nacional de El Salvador de Cáñamo. Y son los que tienen una plantación en San Vicente de 111 manzanas para producción de cañamisa. Pero no tuvo mucha atención mediática. Y curioso que lo pregunta, Rosendo, porque en otros países también así fue. Ecuador tiene una de las legislaciones más flexibles, más abiertas, y no hubo mucha atención mediática. De hecho, 12 legislaciones hay en América Latina y la gente no lo sabe. Pero yo siempre digo, si hubieran 12 legislaciones de cannabis recreacional, marihuana, todo el mundo supiera que ya 12 países están legalizando la marihuana. Pero lo cierto es que el único país que tiene legalización de la marihuana es Uruguay. Entonces los otros 12 países que legalizaron el cáñamo, no hubo mucha atención mediática, los técnicos de los ministerios respectivos lo entendieron de inmediato, los actores políticos tuvieron voluntad de inmediato y fue bastante rápido. ¿Les ha costado por qué tanto aquí en Honduras? ¿Qué han descubierto ustedes? Porque me dicen que ya han dialogado con la parte gubernamental. Bueno, ustedes son empresa privada, pero más allá de los que están en el proyecto, ¿le han hecho estos planteamientos a sectores de la industria? Claro, hemos tenido... ¿Y qué receptividad han tenido? La mejor. La mejor. Un empresario agroindustrial en Honduras, con los que hemos hablado y se le ha explicado a profundidad, apoyan el proyecto 100%. Lo apoyan 100% porque hay por dónde escoger, Rosendo. Esto es como un bufete. Una planta que da 25,000 productos, usted tiene para dónde escoger porque solamente ubica el mercado. A ver, ¿qué puedo vender? Aquí está esto. Por ejemplo, ahorita el mercado se centra de cáñamo industrial en la materia prima del biochar, que es de la fibra, porque va a ser el reemplazo de litio para producción de baterías electrónicas. Entonces imagínense, eso va a ser un boom. Personas que empiecen a exportar esa materia prima van a tener muy buenas ganancias, las empresas. ¿Qué país es el que lo compra más? ¿Es Estados Unidos o China? China, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí está el liderazgo del cáñamo a nivel mundial. La mayor o el mayor uso es para la vivienda actualmente. Estados Unidos, Europa levemente, China no mucho, y mencioné que en Israel hay muchas casas ecológicas a base de cáñamo y en donde hace mucho calor, ahí es donde usted va a querer hacer una casa de cáñamo. Me dice que esto le garantiza bajar el consumo de energía. Totalmente, totalmente. Por las propiedades térmicas de la casa. Se va a poder hacer una reducción en el consumo de kilowatts. Y esa tecnología, esos sensores, la tiene esta empresa con la que estamos trabajando en Estados Unidos, en San Antonio, en donde se puede saber exactamente cuál es la reducción de la electricidad. Esta casa experimental, le podemos llamar, que van a construir en Concordia Lancho. ¿Por qué se seleccionó Concordia? Bueno, yo soy de Concordia. Bueno, porque aquí alguien diría, ¿por qué no traerla a un lugar donde es mucho más visible? ¿O es posible que después de esta construcción se vayan extendiendo hacia otro sitio? Bueno, ahorita nosotros mismos estamos
incurriendo en los gastos. Como ya le expliqué que la importación de la cañamisa es caro, Sí, es caro. es caro, entonces estamos incurriendo en ese gasto. Vamos a hacer viviendas de casas de cáñamo con la Universidad Nacional de Agricultura. Y después también vamos a hacer una casa con la Universidad Nacional Autónoma, a petición del decano Eduardo Gross. La vamos a hacer. Y de repente por ahí una persona que tenga el capital y quiera invertir en hacer una casa, también. De hecho, Concordia sirve como la primera demostración, pero en realidad, como yo lo veo, una demostración concreta, real, es hacer una casa en el corredor seco. Porque donde hace calor es donde se va a ver de manera concreta las propiedades térmicas de la Es casa. decir, para el sector de Valle y Choluteca, que es lo más cálido de Honduras, junto al Valle de Sula, serían las construcciones ideales a futuro. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Y soporta la garantía de durabilidad de estas viviendas, ¿cuál es? Porque siempre hay resistencia, Ángel, cuando se arranca con estas construcciones, no gustan o se satanizan. Sí, bueno, las casas de cáñamo o las construcciones de cáñamo pueden durar hasta 100 años. 100 años. Y en China están los mejores ejemplos de esto. Porque ahora no lo están haciendo, pero las construcciones que hicieron en el pasado todavía están ahí. Es por el proceso de sedimentación. ¿Y hasta cuánto soporta? Si hablamos ahora que la construcción vertical es la gran apuesta a futuro del mundo, algo que aquí nunca se ha dado como un boom, Claro. pero hacia allá vamos. Sí. ¿Se puede construir de manera vertical sin problemas con este tipo Totalmente de material? Sí, sí se puede. Se puede. Por todos los materiales. Todo lo que tiene una casa, excepto el vidrio, se puede hacer de cáñamo. Pero sí puede combinar cáñamo con vidrio, ¿o no? ¿O no lo recomienda? No. O sea, todos los materiales que se hacen para hacer una casa, que se obtienen para hacer una casa, el concreto, los bloques, las varillas, todo, se puede hacer de cáñamo, a excepción del vidrio. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Está con nosotros Ángel Suazo, presidente de la Asociación Hondureña de Cáñamo. Una pausa, ya regresamos. Nosotros creemos que el cáñamo en Honduras se tiene que convertir en un recurso natural renovable. Porque cuando hablamos de una planta que da 25,000 productos, todo lo que da el petróleo lo da la planta. Polímeros, biodiesel, todo. Seguimos al banquillo con Ángel Suazo de la Asociación Hondureña de Cáñamo. ¿Cómo evitar si les dan todas estas posibilidades que se le metan estos varones de la mafia que de repente ha sido el tema que satanizó la industria? Sí, el cannabis, porque cáñamo es cannabis. ¿no? Eso está claro. Eso está claro. Cáñamo es cannabis. Cannabis industrial. Y si seguimos esa línea, cannabis es marihuana. Es una de las familias de la marihuana. Es familia, pero cuando hablamos de cannabis industrial, hablamos de cáñamo, porque siempre es cannabis, pero es un cannabis no psicoactivo. Y este es el que están proponiendo para el país. Sí, la planta que se le pueda dar al productor pequeño, que pueda sembrarla y que nunca se va a convertir en droga y que no es droga. Esa es la cepa exacta que queremos traer al país. De hecho, la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas dice que el cáñamo es legal. Está ahí en un artículo de las Naciones Unidas, dice que el cáñamo en su producción industrial es legal. ¿Cuál es el país ejemplo o el espejo de la producción en América? Yo me quedaría con Paraguay. Han hecho... Ecuador le va a agarrar terreno en un par de años, pero Paraguay es el país, incluso por encima de Estados Unidos, déjeme decir. Y en Centroamérica, además de El Salvador, que me dice que ya el presidente Bukele dio luz verde a experimentos en su país. Sí, bueno, incluso eso, lo de El Salvador se vino gestionando antecito de Bukele.
Antecito de Bukele. Y yo lo que creo es que como El Salvador no tiene una agroindustria, por así decirlo, tan grande como Honduras, no han innovado en otros productos del cáñamo. Pero de que se puede, se puede. Incluso hay un país en Centroamérica, Rosendo, que no tiene legislación y está sembrando cáñamo. Nicaragua, en el municipio de Cebacó, departamento de Matagalpa. Tienen producción de cáñamo. ¿Y es para consumo local Yo creo que sí le exportan. La materia prima creo que le exportan. Y también se produce, estaba leyendo, una parte que es comestible. Claro, los granos. Hemos hablado buena parte de la fibra. Es que nos quedamos con lo de vivienda, lo Sí. de la fibra, lo de la ropa, que Sí. es otro de los componentes, pintura, industria Todo. automotriz. Sí. Pero los granos ahí están. Aquí, de hecho, ya importamos grano descortizado en muchos supermercados y se puede utilizar para hacer leche vegetal. La leche de cáñamo tiene propiedades de omega 3, 6 y 9. Y es la leche vegetal más cercana a la leche materna. Es el grano de cáñamo es un superalimento que es muy popular en estos momentos consumir cosas saludables. Las personas que van al gimnasio para agarrar masa o proteína, los granos de cáñamo es de lo mejor. Es de lo mejor. Buena recomendación para los que les gusta estar en buena forma para los músculos. En Estados Unidos es una tendencia fuerte que los productos, las proteínas a base de los granos del cáñamo está siendo muy aceptado por las personas que van a los gimnasios. La semilla es el producto final ya de la cosecha. ¿O a qué tiempo después de la siembra ya podemos extraer la semilla? No, eso es lo mismo como con la fibra, 4 meses. ¿Verdad? Eso es lo mismo como con la fibra. Lo que pasa es que ya el proceso es diferente. Ya, y el proceso de la industrialización sí es caro. De momento Sí, es producto caro, eso hay que estar claro. Es caro, es caro. Y vuelvo y lo repito, mientras no haya suficiente producción local, los costos de los productos de cáñamo van a ser elevados. Y las capacidades de industrialización, al tener una autorización en el país, tenemos las condiciones para hacer todo aquí. Sí, yo creo que sí. No estuviéramos detrás de esto si no creeríamos eso. Nosotros creemos que el cáñamo en Honduras se tiene que convertir en un recurso natural renovable. Porque cuando hablamos de una planta que da 25,000 productos, todo lo que da el petróleo lo da la planta. Polímeros, biodiesel, todo. Entonces es un recurso natural renovable que de esa manera lo queremos explicar. Hemos estado en el diálogo con el tema de la industrialización, pero me ha llamado la atención lo de los costos, que como no está legal, traerlo es de mucha inversión. Sí. Por ejemplo, estas viviendas que están como experimentos para construirse en universidades y algunas particulares, ¿cuáles son los costos de una solución habitacional básica? Cuarto, cocina, sala, corredor. Ahí, para tener un buen costo, un promedio aproximado, Ángel. En una casa prefabricada, que es el Sí. futuro, $80,000. $80,000. En este momento. En este momento. Una casa como con esas especificaciones Sí. que usted está dando, $80,000. Que sí es un costo alto, debemos de Imagínese. Pero si vamos al proceso de masificación, ¿a cuánto se reduce? Y ya teniendo la industria montada a nivel de país. Habría que hacer un estudio estadístico, uno que esté correlacionado con la producción local, materia prima y lo que se estaría consumiendo para la cañamiza, que es el producto para las casas ecológicas. Pero hablaríamos, voy a estimar, por ahí entre $30,000 a $35,000. Una casa prefabricada de cáñamo con las especificaciones que usted está dando. Y teniendo la disponibilidad de producto, ¿en cuánto tiempo se monta? No, eso es de ya. teniendo Los todo. armados son rápidos. Todo, no, eso es puesto. Ya lo tiene. Prefabricado. Sí, claro. porque debemos decir, quienes han tenido la oportunidad de viajar, sobre todo a Estados Unidos,
que hay zonas en donde solo con este tipo de material se trabajan las edificaciones. Sí, sí, es cierto. Incluso allá todavía, bueno, entre 80,000, por ahí, 80,000, 90,000 dólares, y eso es una casa barata en Estados Unidos. Ese precio es un precio barato en Estados Unidos, muy barato. Bueno, con el futuro de la construcción, ¿cuáles serían las capacidades para Honduras? ¿Y dónde se puede construir? Porque ese es el otro gran problema, que aquí tenemos mucha edificación bajo desorden en algunos sectores del país. Este tipo de soluciones habitacionales, ¿dónde se pueden montar? Yo creo que tiene que ser cerca de donde tengan la producción. O sea, de donde estén los cultivos, tiene que estar ahí cerca la fábrica para poder hacer el proceso. Ángel, le agradezco, muy amable. Gracias a usted, Rosendo. Ángel Suazo, presidente de la Asociación Nacional Hondureña de Productores de Cáñamo, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.